Estás entrando a Historias Creepy, un lugar donde tus miedos se vuelven realidad. Aquí encontrarás historias de terror de todo tipo. ¿Te atreves a escucharlas? En toda familia se esconde un secreto que nunca debe ser revelado o podría traer graves consecuencias. Esta es la historia creepy de hoy. Me llamo Luis y tengo 15 años. En septiembre del 2020, en plena pandemia, como es de suponer, mi hermano gemelo Javier y yo estábamos hartos de estar encerrados en nuestra casa. A ambos nos gusta mucho más salir al parque a jugar fútbol, estar en las clases de natación, andar en bici o hacer cualquier otro deporte. Preferíamos eso a estar jugando Xbox, PlayStation o viendo televisión todo el día, como lo hacen nuestros amigos de la escuela. En verdad, estábamos hartos del encierro y nuestra madre sabía eso. Ella estaba en home office por lo de su trabajo y, como es de suponer, para ella también era algo difícil estar encerrada con nosotros. Yo normalmente me llevaba muy bien con mi hermano, pero el estar encerrados tanto tiempo hacía que nos peleáramos mucho. Discutíamos de cualquier cosa, lo cual dificultaba que mi madre hiciera bien su trabajo. Así que nos propuso quedarnos unos días en casa de la abuela. La abuela vivía en una pequeña granja a las afueras de un poblado llamado Catemaco en el estado de Veracruz. Debido a que la granja era algo solitaria, nuestra madre pensó que al menos en ese lugar podríamos salir a jugar y nadar en el estanque sin ningún riesgo de contagiarnos de COVID. Y de paso nos serviría para visitar a nuestra abuela y convivir más con ella, ya que solo la veíamos una vez al año en Navidad. Nuestra abuela era una buena persona. Nos trataba muy bien, aunque era algo extraña, desde cómo vestía hasta algunas cosas que decía, que para nosotros a veces no tenían mucho sentido, pero pensábamos que era por su edad. Aún así, Javier y yo pensamos que sería buena idea ir a cualquier lugar mientras fuera lejos de casa. Ya no soportábamos más el confinamiento y eso nos animó mucho. Después de una semana de estar en casa de la abuela, una noche estaba con Javier en la cocina preparando unos sándwiches para cenar. Junto a la cocina había una puerta que siempre estaba cerrada con un candado. Jamás habíamos entrado a ese lugar, ni sabíamos qué era. Y justo en ese momento, Javier me dijo: ¿escuchaste eso? Son ruidos, como si alguien estuviera rasguñando la puerta. Javier y yo nos acercamos a la puerta y pudimos notar, además de los rasguños, que se empezaban a escuchar una especie como de quejidos. ¿Será la abuela? No, ya está en su cuarto seguramente dormida. Javier y yo pusimos nuestro oído en la puerta para escuchar mejor aquellos ruidos. Y fue entonces que pasó. Ayúdenme. Sáquenme de aquí. Javier y yo nos asustamos mucho y fuimos corriendo a nuestra habitación. Estábamos temblando. Nos preguntábamos si habíamos imaginado aquellas palabras. ¿En verdad había alguien allá adentro? No lo sabíamos. Esa noche, ni Javier ni yo pudimos dormir bien, pensando en quién podría estar detrás de la puerta o si nuestra imaginación nos había jugado alguna mala pasada. Al día siguiente, armados de valor, le preguntamos a la abuela qué había en ese cuarto, a lo que ella nos respondió que solo era el sótano, que solo habían cosas viejas sin importancia, pero nos advirtió que no entráramos a ese lugar por ningún motivo. Pero, como es de suponer, aquella explicación no nos dejó muy satisfechos.
Esa misma tarde, Javier pudo ver, sin que la abuela se diera cuenta, cómo ella tomaba de un tazón de arriba del refrigerador una extraña llave, con la cual abría el candado de la puerta del sótano. Tomó una bolsa y entró a ese lugar. Poco tiempo después, vio cómo salía de ahí. Volvía a cerrar el candado de la puerta y dejaba la llave nuevamente en aquel tazón arriba del refrigerador. No sé ustedes, pero para mí y mi hermano Javier, el hecho de que la abuela nos prohibiera entrar al sótano de su casa, en vez de asustarnos y obedecerla, más bien nos daba curiosidad y nos llenaba de intriga por saber por qué no quería que entráramos a ese lugar. ¿Qué había ahí dentro? ¿Qué o a quién escondía? Realmente teníamos mucho morbo. Así que esa noche, cuando la abuela ya estaba dormida, nos dimos a la tarea de saciar nuestra curiosidad y ver qué había o quién estaba en ese sótano. Eran como las 2 de la mañana. Javier y yo estábamos parados frente a la puerta de aquel misterioso sótano. Así que tomamos la llave que estaba arriba del refrigerador y abrimos el candado de aquella puerta. Adentro estaba muy oscuro. Alumbré un poco con mi celular y vimos unas viejas escaleras de madera. Así que nos armamos de valor y comenzamos a bajar, dando pasos muy cuidadosos, ya que esos escalones eran muy viejos y rechinaban a cada paso que dábamos. «Ten cuidado, no hagas ruido o despertaremos a la abuela», le dije a Javier. Poco a poco descendimos por aquellas escaleras y lo primero que pudimos ver cuando estuvimos abajo eran unas luces tenues de unas veladoras que se encontraban al fondo del sótano. Nos acercamos más y pudimos apreciar una especie de altar con varias figuras que no parecían para nada ser santos ni vírgenes, sino todo lo contrario. Entre extrañas hierbas vimos una especie como de caja de cristal con unas rejas, como si fueran una prisión. Y ahí dentro había una fotografía de una persona. Javier la tomó para ver de quién se trataba, pero sin querer se le resbaló de las manos, cayó al piso y se rompió. De pronto, un profundo olor a alcohol, o más bien a persona ebria, como si estuviéramos en una cantina, se percibió en todo el sótano. Y en ese momento se escuchó: Por fin soy libre. Volteé a ver a mi hermano Javier, que estaba pálido del susto, cuando unos brazos oscuros lo tomaron por detrás y lo tiraron al suelo. Él comenzó a gritar del susto y yo salí corriendo de ese lugar. Fui a la habitación de la abuela y la desperté. Le dije todo lo que había pasado y ella, muy molesta, me dijo: Les dije que nunca entraran al sótano. Se los advertí. Ahora él está libre. «Abuela, ¿de qué hablas?». Y fue en ese momento que la abuela comenzó a contarme. Cuando ella era joven, se juntó con un hombre, mi abuelo. Él era un hombre muy perverso, machista, posesivo, celoso y agresivo, además de ser un bebedor empedernido. Siempre tenía un desagradable aliento alcohólico que ella jamás olvidaría. Constantemente golpeaba a mi abuela cuando se ponía borracho, pero ella, por amor, no lo dejaba, pensando que quizá algún día él podría cambiar. Pero eso nunca sucedió. Un día ella quedó embarazada y mi abuelo se puso eufórico que por fin tendría un hijo varón que seguiría sus pasos. Pero no fue así, ya que la que nació fue nuestra madre, cosa que encolerizó al abuelo. Él nunca quiso a nuestra madre, y una noche en que el abuelo llegó del pueblo muy borracho, trató de matar a la bebé.
pero afortunadamente la abuela lo impidió clavándole un cuchillo en el cuello. Lo único que alcanzó a decir en su último aliento fue que se vengaría de la abuela y de mi madre. Así que, una vez muerto, la abuela llevó el cadáver al sótano y lo enterró en ese lugar. Con el paso de los días, mi abuela empezaba a escuchar ruidos extraños que provenían del sótano. En su casa, las cosas se movían sin explicación alguna. Se escuchaban voces. Una noche, escuchó a mi mamá llorando. Y cuando fue a verla a su cuna, vio que ésta levitaba por el aire y caía al piso. Por fortuna, no le pasó nada a mi madre, pero en la casa a partir de ese día siempre había un desagradable olor a ebrio, como el que emitía mi abuelo. En los días siguientes, la abuela notaba que tenía rasguños, moretones e incluso mordidas en su cuerpo, todos los días por las mañanas. Desesperada, la abuela recurrió a un brujo del pueblo. Este le enseñó a realizar unos rituales para mantener al espíritu del abuelo atrapado en ese lugar para toda la eternidad, y así no las molestaría nunca más. Solo mi abuela o alguien de su propia sangre podría romper el hechizo, y desgraciadamente, sin saberlo, mi hermano lo había roto. Así que nos dirigimos al sótano a buscar a mi hermano Javier. Una vez en las escaleras, descendimos cuidadosamente y frente al altar y sin moverse, estaba mi hermano de rodillas con los ojos en blanco y con un semblante de odio. Nos observó y con una voz sepulcral nos dijo: Por mucho tiempo he esperado vengarme de ti, maldita. ¿Quieres a tu nieto de vuelta? Sabes muy bien lo que tienes que hacer. Solo te lo devolveré a cambio de tu vida. Aquellas palabras me erizaron la piel. No lo podía creer. El espíritu del abuelo había tomado posesión del cuerpo de mi hermano. La abuela, con un semblante de resignación, me volteó a ver y me dijo que cuidará de nuestra madre y de mi hermano. Abuela, ¿qué vas a hacer? La abuela se dirigió hacia donde estaba el cuerpo de Javier poseído. En la cara de Javier se dibujaba una sonrisa macabra y el olor a ebrio en ese lugar se tornó realmente insoportable. Nuevamente eres mía y te llevaré al infierno conmigo para toda la eternidad. Y en un movimiento rápido, Javier tomó la cabeza de la abuela y de un giro le rompió el cuello. El cuerpo de Javier lanzó una carcajada demoníaca y cayó al piso desmayado. Yo corrí para atenderlo. Después de un rato, él despertó. No recordaba nada de lo sucedido, pero vio el cuerpo de la abuela tirado en el piso y de alguna u otra forma supo que él era el responsable de que la abuela yaciera muerta. Yo traté de consolarlo, decirle que no había sido su culpa. Le conté todo lo que había pasado, pero no fue suficiente. Y a partir de ese día, mi hermano nunca volvió a ser el mismo. Después de todo eso, llamé a la policía y, desgraciadamente, a mi hermano lo metieron preso a la correccional por asesinato. Mi madre, muy triste, no quiso hablar ni saber de Javier nunca más. Y yo, a pesar de que sabía la verdad de la situación, nunca creyeron mi historia. Mi madre a partir de ese momento se volvió muy indiferente conmigo también. Quizá el hecho de ver en mi cara la cara de mi hermano, que era el asesino de su madre, la desquiciaba. Después de varios días, fui a visitar por primera vez a la correccional a mi hermano. Cuando estuve con él, su semblante era muy extraño. Él solo me miraba con unos ojos de odio. No respondió a ninguna de mis preguntas. Y lo más extraño de todo es que pude oler que tenía un extraño aliento alcohólico,
como el que olimos aquella fatídica noche en el sótano de la abuela. Si te gustó esta historia creepy, ayúdanos suscribiéndote a nuestro canal y redes sociales. Regálanos un like en cada historia para así poder hacer más virales las historias creepy en esta y en todas las plataformas donde nos encontramos. Si también lo deseas y te lo agradeceremos mucho, puedes apoyarnos con un donativo a través de PayPal en el link que aparece en la descripción. No temas, espero verte en una próxima emisión de Historias Creepy. Que tengas muy buenas noches y dulces sueños.